Bienvenido al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y para hoy tengo un tema titulado Agendas e Imprevistos y es la presentación número 99. Vamos a tener una oración para pedir la dirección divina. Padre Celestial, gracias porque en este día nos das otra oportunidad más de escuchar tu palabra, de estudiarla, de sacar de allí lecciones de vida que deben guiarnos en este camino que hemos emprendido, que es Cristo Jesús, y si no, deben guiarnos al camino que es Jesús para vida eterna. Gracias, Padre, gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista y nos fortalezca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agendas e imprevistos. Voy a leer el poema primero. Mi agenda para hoy tenía muchos puntos. Yo quería que fuera un día fecundo. Asuntos importantes y algunos hasta urgentes requerían mi atención. Debía hacerle frente. De pronto sucedió un giro inesperado. Lo importante y lo urgente tuve que echar a un lado. Aunque debo tener un plan para mi día, mi plan puede cambiar por cosas imprevistas. Por eso debo estar conectado con Cristo cuando escribo mi agenda y cuando hay imprevistos. Así estaré seguro de que haré lo correcto. Con Cristo por piloto, navegaré hacia el puerto. Porque en manos de Cristo, imprevistos y agendas son para nuestro bien útiles herramientas. Planeemos cada día con Cristo en oración. Y si hay imprevistos, sigue Él al timón. Hacia el eterno puerto nos llevará el Señor. Agendas e imprevistos. Sí, la gente que está muy ocupada y que son organizados, pues preparan agendas. Pero a veces vienen los imprevistos. Y ahí es donde el cristiano tiene que estar bien conectado con Cristo para hacer caso de lo que Cristo le está proponiendo, le está orientando. A veces no, a veces sencillamente son obstáculos que se presentan que tenemos que luchar para resistir esos obstáculos. Sin embargo, a veces son imprevistos que sencillamente Dios es el que los ha puesto en el camino. Y vamos a ver eso en la Biblia. Hechos 16, del 6 en adelante. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O el Espíritu Santo prohibiendo hablar la palabra en cierto lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No solamente les prohibió hablar allí, sino que no les permitió ir a otro lugar donde tenían planeado ir. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Allí Lucas se incluye como parte del protagonista también del relato, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Ellos se daban cuenta que su vida estaba consagrada a anunciar el Evangelio, pero Dios les había hecho un cambio en su agenda y ellos fueron fieles, obedecieron a Dios en el cambio que les hizo. Pablo tenía esa misión, claro, y él había trazado planes, tenía una agenda para cumplir esa misión, pero Dios le cambió la agenda y él estuvo dispuesto a seguir la agenda de Dios. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Esa es la primera vez que Pablo allí pone su pie como misionero en Europa. Y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Así que había personas allí que guardaban el sábado. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, así que le abrió el corazón y ella aceptó el mensaje,
Ustedes saben, si Dios te abre el corazón, esto parece paradójico, ¿no? Porque Él está a la puerta y llama. El hecho es que si tú oyes su voz, tú puedes abrir la puerta. Ese es el momento en que Él te está abriendo el corazón, porque tú estás oyendo, pero Dios está tocando insistentemente. Dice, estaba oyendo, el Señor abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Era hospedadora la señora. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que había o que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Imagínense ustedes, la gente pagaba para escuchar adivinación y esta mujer tenía un espíritu de adivinación, era un espíritu malo, por supuesto, porque Dios no brega con los espíritus de adivinación. Dios da revelaciones cuando es necesario, pero no está allí para que la gente, alguien con un supuesto don, cobre para que adivine. Dice esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. O aparentemente estaba haciendo algo bueno, pero miren qué sucedió. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Era ya repulsivo. Aparentemente la muchacha lo que iba haciendo era burlándose, el espíritu de adivinación iba burlándose de ellos y molestando porque la gente no quería escuchar con toda esa confusión que formaba esta mujer y ese alboroto. Bueno, dice, salió en aquella misma hora sobre el espíritu de adivinación. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, claro, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ya la muchacha no tenía más el espíritu de adivinación, ya no podía adivinar y cobrar. Los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Bueno, uno puede decir que bueno que Dios le cambió la agenda a Pablo y a sus acompañantes, y ellos fueron y al menos hicieron una conversión, que fue la de Lidia, no dice si otras mujeres también. Bueno, ellos fueron instrumentos de Dios para convertir a Lidia, la vendedora de púrpura. Pero, ahora ¿qué está sucediendo? Ahora se han metido en un grande problema y están en la cárcel y con los pies inmóviles en el cepo. ¿Será que se equivocó Dios al cambiarle la agenda? No, Dios no se equivoca. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La agenda había sido drásticamente cambiada, pero Pablo y Silas hicieron más que resignarse al cambio. Ellos alababan a Dios, no estando en control de la agenda, pero confiando en el que ellos sabían que estaba en control, que es Dios. No estaban ellos en control, pero confiaban, sabían quién estaba en control. Así que no tenían ningún problema, ni se estaban lamentando por haber cambiado la agenda, sino que estaban glorificando a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, el carcelero sabía que él respondía con su vida para que aquellos presos no se escaparan. Ahora que dice, ¿qué sucedió? Versículo 28, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Por qué le hace esta pregunta? Porque él sabía que por predicar a Cristo los había metido allí. Él sabía lo que ellos predicaban, por lo menos que predicaban a un Salvador llamado Cristo. Y ahora vieron la evidencia de la salvación. Él vio la evidencia de la salvación en Pablo y Silas porque ellos procuraron el bien de él, que era su carcelero. Y él le dice, señores, que debo ser salvo. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Noten, la palabra del Señor le fue hablada también a los que estaban en la casa. No es que automáticamente porque yo crea, los de mi casa son salvos. Está implicado el hecho de que yo iba a llevar a los de mi casa para que escucharan el mensaje. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora Pablo y Silas no solamente habían bautizado una familia, sino que allí estaban ahora disfrutando de una cena cómodamente sentados. Ciertamente Dios tenía un propósito cuando les cambió la agenda. Ahora, versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bueno, eso de enfrentar imprevistos y tener que cambiar la agenda fue parte también de la conversión de Pablo, o Saulo. Recuerden que él era ciudadano romano y ciudadano hebreo. Por lo tanto, él era Saulo como hebreo y Pablo como romano. Hechos 9 del 1 al 6 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Él había sido cómplice del apedreamiento de Esteban. Y ahí inmediatamente sale y pide autorización al sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco, una ciudad poco lejana, pero que todavía existe hoy. La ciudad de Damasco es capital de Siria. Y entonces él quiere ir a llevarse presos a los que son cristianos o a los que profesan ser cristianos o confiesan ser cristianos dentro de las sinagogas. Dice, a fin de que se hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén, el camino cristiano. Pero yendo por el camino, vamos a ver el cambio de agenda, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo allí dice, en esta experiencia salió ciego. Él no vio, pero preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ya el Señor estaba en el cielo. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Recuerden que estudiamos uno de estos días que el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste, sea un bien o sea un mal. Ahora él dijo, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. El aguijón del Espíritu Santo le venía trabajando en su corazón cuando vio a Esteban morir, implorar perdón para los que lo mataban. Y entonces ahora el Espíritu Santo seguía orando con él. Y él, en un acto desesperado de no querer oír la voz del Espíritu Santo, había pedido cartas para ir a perseguir a los cristianos de Jerusalén. Pero ahora ya no pudo más. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Allí ciertamente Pablo fue contactado por la iglesia. Dios mandó a un cristiano de aquella iglesia llamado Ananías, el cual le habló y lo bautizó. Levántate hoy tú, contacta a la iglesia de Adventista al séptimo día, que te vamos a enseñar lo que debes hacer. Y te vamos a bautizar también
cuando tú lo decidas. Pero Dios te está llamando a cambiar tu agenda. Quizás tú tienes planes diferentes, planes que no concuerdan con esto de venir a la iglesia, de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, de confesar a Cristo como tu Salvador. Pero hoy Dios te está llamando para que cambies la agenda. Y si eres cristiano y andas en algo que tú sabes que no está de acuerdo a Dios, también Dios te está cambiando, invitando a cambiar tu agenda. Que Dios te bendiga, sea cual fuera tu caso. Ven a Cristo, entrégate a Cristo. Yo te animo, porque nadie que se entregue a Cristo verdaderamente después puede decir, oh no, es que con Cristo todo era muy malo. No, porque el Señor te va a dar un gozo diferente. Vas a estar preso en la cárcel con los pies inmóviles y vas a estar cantando alabanzas a Dios, porque es un gozo interior que lo da el Espíritu Santo. No depende de las circunstancias externas. Y te invito a que aceptes a Cristo. Y quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día una vez más nos has hablado con tu Espíritu Santo y con tu palabra. Y Señor, ahora te rogamos que tu bendición acompañe a cada uno de nosotros. Que abra nuestros corazones, así como abriste el corazón de Lidia, la de Tiatira. Padre, sabemos que tú nos vas a entregar la fuerza, pero nos vas a poner esa disposición, ese ánimo. Gracias, Padre. Ayúdanos. Ayuda a mi amigo y a mi amiga que están allí y síguelos molestando, Señor, para que ellos tengan amplia oportunidad de vida eterna, así con tanto amor con que tú los amas. Sigue, Señor, insistiendo. Lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para mañana con la esperanza de que vamos a estar vivos tú y yo para seguir saboreando la palabra de Dios. Y mientras tanto, sigue saboreando este pensamiento hermoso que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.